El sistema neoliberal. 45. El sistema neoliberal ha traído al mundo problemas como, por ejemplo, la precariedad del trabajo, problemas como la muerte de las utopías, problemas como la expansión del sentido de religiosidad, problemas como los pánicos morales, problemas como todo lo que hemos visto. Estos serían los temas que hemos visto en la primera unidad. Ya, esto ya repetido, ustedes saben, ya conocen, y básicamente son todos los problemas que estamos viviendo a partir de este modelo neoliberal. Pero ese modelo neoliberal que está trayendo, y básicamente son todos los problemas que estamos viviendo a partir de este modelo neoliberal. Pero ese modelo neoliberal que está trayendo tantas problemáticas en el mundo ha coincidido también, como les decía, con el fenómeno de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo ha ocasionado, en primer lugar, un nuevo orden geopolítico. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora las fuerzas planetarias se han reorganizado y que básicamente existe en el mundo una zona neurálgica atravesada por el conflicto. ¿Qué se llama esa zona? Ha generado un nuevo sentido del discurso mediático. El discurso mediático ha cambiado, ya no puedes entrar, ha cambiado literalmente a partir de la guerra del Golfo. ¿Cómo ha cambiado ese discurso mediático? Es que tienen que saber, porque voy a preguntar y si no protestan se van a tirar. Tercero, esa guerra del Golfo ha propiciado otro acontecimiento histórico sin precedentes que lo hemos denominado el fin del mundo. ¿Qué es el fin del mundo? Si el examen hoy día se van a recontratirar, si hubiera sido allí. ¿Qué es el fin del mundo? Es otra cosa que les voy a preguntar. Y a partir de ese fenómeno histórico, que lo hemos denominado como el fin del mundo, ha existido histórico, que lo hemos denominado como el fin del mundo, ha existido un nuevo paradigma político. ¿A qué hemos llamado el fin del mundo? Eso, la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué pasa? La caída de las Torres Gemelas ha cambiado por completo el curso y el transcurso de la historia de la humanidad. Primero, con la caída de las Torres Gemelas ha habido un nuevo paradigma político. ¿Cuál es? Ya no puedes entrar. El comunismo. La pregunta de examen es, a partir de la caída de las Torres Gemelas, ¿qué paradigma político se ha generado? ¿Qué nuevo paradigma político? Segundo, les voy a preguntar, ¿cuál es el nuevo discurso de seguridad que rige en el mundo? Pero, ¿cuál es la nueva confrontación cultural que existe en el mundo a partir de las Torres Gemelas? El extraño No, le están tirando pelota a tu sector, porque es la clave de toda la materia. Repasen y revisen, porque estas son las preguntas de examen que van a entrar en el segundo parcial. Eso es lo que tienen que saber y dominar. Ahora bien, silencio. Ahora bien, a partir de ese fin del mundo, a partir de las Torres Gemelas, se han situado nuevos conceptos teóricos que están definiendo el mundo moderno a partir de conceptos estructurales. Uno de esos conceptos lo plantea Zygmunt Bauman, que es el concepto de sociedades del miedo. Zygmunt Bauman
que es el concepto de sociedades del miedo. Perdón. Concepto planteado por Zygmunt Bauman. No puedes entrar. Este concepto es fundamental para entender el mundo a través de las características que los estudiosos de la globalización y del mundo contemporáneo están más o menos articulando en estos instantes. El concepto de sociedades del miedo involucra que ustedes tienen que conocer a la perfección y poder darme ejemplos de lo que es la modernidad líquida. ¿Qué es? Está generando que en la sociedad se conformen comunidades del miedo. ¿Qué son? Bien, y tercero, el tercer concepto importante es el concepto de amor líquido, que lo hemos visto en la anterior clase de manera virtual. Y como decía aquí su compañera, para eso habían salido a comentar y participar en clase. Para esa abuela, amor líquido, es lo que les había llamado la atención. En esa directriz, ya, nosotros seguimos analizando, chicos, este esquemita, por eso les digo, va a ser clave. Seguimos analizando el concepto de sociedad del miedo. Modernidad líquida, comunidades del miedo, el amor líquido, los conceptos que se desprenden de este concepto. Y este concepto se desprende de todo de este concepto. Y este concepto se desprende de todo este contexto. La materia, chicos, es bien facilita si ustedes se acostumbran a entenderla como esta cadena. Todos los temas están relacionados. Estudien con esquema, por favor. Establezcan esas relaciones. Entiendan que lo que está pasando en el mundo es consecuencia de una serie de factores que están entrecadenados, no son aislados. Lo que vamos a ver hoy es una consecuencia de todo esto, pero seguimos analizando nosotros el pensamiento de Zygmunt Bauman. Seguimos analizando, por tanto, el pensamiento o el... Repasito por última vez. Vivir en el mundo de hoy, dice Bauman, significa estar viviendo en una modernidad, porque somos un mundo moderno. Vivimos en una modernidad que apoya o supuestamente valora los conceptos de la modernidad. ¿Cuáles son los conceptos de la modernidad? Democracia, educación, ciencia, razón, todas esas cosas forman parte de nuestra vida. Pero en el mundo de hoy, esos conceptos están siendo cada vez más líquidos, cambian a cada rato, son inestables, no se mantienen y por lo tanto vivimos en una modernidad líquida que, para que les ayude en su chanchullá, lo que provoca es inseguridad y por lo tanto lo que provoca es ansiedad. Inseguridad y por lo tanto lo que provoca es ansiedad. Esto anótenselo, como les digo, como palabras claves para su chanchulla. Como vivimos entonces bajo esa modernidad líquida y la gente se siente insegura y se siente ansiosa, la gente está tendiendo a formar, no puedes entrar, comunidades que ya no buscan objetivos específicos, comunidades que ya no buscan metas en común, sino que están articuladas en torno al miedo. Por lo tanto, su palabra chanchulla clave es defensa. Estas comunidades del miedo buscan defenderse, buscan, de alguna manera buscan exorcizar, como dice Bauman, las amenazas comunes.
Y esas comunidades del miedo están generando entonces una sociedad con mayor exclusión. Otra palabra clave para su chanchul. De esa manera, al vivir en una modernidad líquida, donde todos estamos inseguros y ansiosos, y están buscando la formación de comunidades que nos sirvan como una especie de protección ante nuestros miedos, estamos generando un tipo de relación humana líquida también, basada en la inseguridad, pero ya no en la inseguridad física, sino en la inseguridad afectiva, como veíamos el otro día. Y eso hace que entonces nosotros en nuestros afectos estemos buscando siempre aquello que no nos comprometa. Somos cada vez ciudadanos tiras. Somos cada vez personas menos dedicadas a proyectos a largo plazo. Estamos atravesando una sociedad que está buscando placer, o está buscando amor, o está buscando afecto, o está buscando lazos y vínculos cada vez más temporales. La palabra clave, les decía el otro día, es tiempo. La temporalidad que se acaba. En resumidas cuentas, como sociedad estamos hundiéndonos en ese mundo líquido. Estamos dejándonos llevar por la corriente que nos pone a todos tan ansiosos, tan inseguros, que todo es liquidez, que todo es líquido. Esto es un breve y concreto clave, por favor que entiendan que todo esto es fruto de un proceso, que está en articulación y en relación con todo esto. El examen que les voy a tomar de aquí a 2 semanas es un examen básicamente de relación, de comparación, no es un examen de concepto, ¿ya? Entonces, por favor, empiecen a organizar bien sus esquemitas y empiecen también a buscar ejemplo para todas y cada una de las conceptualizaciones que estamos haciendo. ¿Aquí alguna pregunta? Si quieren, aprovechen para revisar un poco de lo que no nos está claro de lo que hemos dicho. Adelante, Mo. Sácate tu verbal. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo usted haría la pregunta para que lo relacionemos? Sácate tu verbal. ¿Cómo haría la pregunta para que ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo usted haría la pregunta para que lo relacionemos? Tu pregunta es inteligente porque sin decirlo me estás diciendo, ¿y cómo va a hacer el examen? Pero está bien, vale. Cuando yo les tome el examen, oral, por ejemplo, entonces lo que les voy a pedir es, a partir de un ejemplo de la realidad, explícame el concepto de amor líquido. Tú tienes que comparar. A partir de esa tu respuesta, yo te voy a decir, ¿y qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el concepto de pánicos morales? Así va a ser el examen. O directamente te voy a preguntar qué relación existe entre el concepto de sociedad del espectáculo con el concepto de Muniz Sodré, por ejemplo, de la violencia. Así va a ser el examen. ¿Ya? Ese va a ser el tipo de examen. Entonces, chicos, por favor, hagan sus esquemas. Aprendan o acostúmbrense a estudiar con ejemplos. No les voy a mentir, no va a ser nada fácil, pero tampoco va a ser difícil si ustedes tienen el esquema clarito. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ahora vamos a ver cómo estas sociedades del miedo, con todas estas características, nos están afectando a nosotros en nuestra vida cotidiana, pero dentro del espacio urbano. O sea, dentro del mundo que habitamos, que es el mundo de las ciudades y no lo que pasa en el campo, por ejemplo.
en las áreas rurales. ¿Por qué es importante conocer nuestro sistema de vida en el mundo urbano? Primero, porque tenemos que entender que aquí y en todas partes del mundo la mayoría de la población es urbana. Para bien o para mal, el mayor porcentaje de población se encuentra en el área urbana. Segundo, es precisamente porque el mayor porcentaje de personas vive en el área urbana que se generan los más importantes conflictos. Precisamente la cantidad de gente que determina que a las ciudades llegue primero y de manera más contundente la liquidez de la modernidad. Con esto quiero decirles lo siguiente, voy a decirlo de una manera un poco más fácil. A las áreas rurales la modernidad ha llegado, pero ha llegado tarde y no ha llegado de manera tan contundente. Querramos o no, chicos, en las provincias, en el campo, en Bolivia solamente, están más apegados a sus tradiciones y pesan más sus tradiciones, su trabajo comunitario, su cultura ancestral, que la modernidad. Empezando por el idioma, sus tradiciones, y pesan más sus tradiciones, su trabajo comunitario, su cultura ancestral, que la modernidad, empezando por el idioma. Eso es bueno, porque los protege de los peligros que estamos enfrentando nosotros, pero eso es malo porque los excluye de las políticas de desarrollo. De esto vamos a tratar en otra oportunidad. Lo importante es que ustedes entiendan que es sumamente vital para nosotros que entendamos qué está pasando con las ciudades, cómo se han transformado las ciudades, cómo vivimos en esta época. Entonces, la ciudad, dice Bauman, se ha reconfigurado. Se ha transformado de manera radical. Para hablar de esto, vamos a usar como ejemplo, como único ejemplo, Cochabamba, ¿ya? Y lo que voy a hacer es comparar cuando yo tenía la edad de ustedes, digamos en los años 80, la forma en que Cochabamba existía es radicalmente distinta a las características que tiene Cochabamba ahora. Todo ha cambiado en Cochabamba en cuestión de 20 años. La Cochabamba que ustedes habitan es completamente distinta a la Cochabamba que nosotros habitábamos. O sea que, ¿esto por qué les digo? Porque es un cambio absolutamente opuesta. De una generación a otra han habido cambios tan trascendentes que están afectando, como vamos a ver, nuestra forma de vida. ¿Qué fenómenos podemos señalar que han transformado las ciudades? ¿Cuáles son los fenómenos más notables que nos pueden ejemplificar el cambio de la vida moderna? Primera cosa, las ciudades se han descentralizado, han perdido su centro. La Cochabamba republicana, cuando se funda la República de Bolivia y termina el orden colonial, era así, chicos. Este es el mapa de Cochabamba. Al centro de Cochabamba y termina el orden colonial, era así, chicos. Este es el mapa de Cochabamba.
al centro de Cochabamba estaba la plaza principal. En cada acera de la plaza principal estaba acá el Consejo Municipal, la Policía y la Gobernación. O sea, estaba la autoridad política. Acá estaba concentrada la alcaldía y muchos bancos, casi todos los bancos estaban en la acera de la plaza. Los pocos bancos que había al comienzo de la República estaban ahí, en esa misma acera. Acá, ahora sí ya se van a ubicar, está la catedral. O sea, era el poder religioso. Y acá al frente de la plaza estaba el comercio. Estaba la tienda de Bata, bueno, al principio de la República estaba comercio. ¿Qué quiere decir? Todo el poder económico, político, social y religioso, todo el poder estaba en la plaza. Eso, chicos, ese orden de la plaza ha durado hasta mis épocas, hasta los años 80, incluso hasta los años 90. ¿Eso qué significa, chicos? Que toda la vida urbana de esta ciudad de mierda estaba en torno al centro de la ciudad. Cuando llegabas a la Plaza Colón, venía el Prado. El Prado era puro boliches y restaurantes para ir a chequear los domingos. Y ahí se acababa la ciudad. Todo el resto, por ejemplo, yo que estudiaba en el Colegio San Agustín, después en el instituto allá arriba, eran sembradíos. O eran casas o barrios muy aislados. Y todo eso era tierra que estaba al margen del crecimiento y del desarrollo. ¿Eso qué significaba? Que si yo vivía en Queruquero, o yo vivía en Calacala, o yo vivía en La Mundurina, para hacer algo, algún trámite, para hacer cualquier huevada, para venir al colegio o estudiar en la universidad, necesariamente tenía que venir al centro. Si quería ir al teatro, tenía que venir al centro. Si quería ir a el fútbol, tenía que ingresar al centro, porque el estadio marcaba el centro de la ciudad. Si quería comprar lapiceros para el colegio de mis hijos, tenía que ir al centro. Todo estaba con comprar lapiceros para el colegio de mis hijos, tenía que ir al centro. Todo estaba concentrado, todo estaba en torno al centro histórico. Por tanto, si yo era del movimiento obrero o yo era de la izquierda y quería protestar contra el gobierno, tenía que venir al centro. El centro histórico de Cochabamba era lo que articulaba todo. La gente de la zona sur, si quería abastecerse de cosas, tenía que venir hasta la cancha, o sea, al centro. La gente que vivía apartadísima en la zona norte, si quería hacer trámites, tenía que venir al centro. Y por lo tanto, toda la ciudad, Coronel Rivas, mucho antes del año 85, el Humberto Coronel Rivas hace una cosa bien facilita. Agarra la avenida Ayacucho, que era una callecita colonial, llena de casitas coloniales. Angostura no tenía ni ancho. Y el común con su topadora demueve todas las casas coloniales. Las tira. Y hace la avenida Ayacucho como ustedes la conocen ahora, que estaba en el correo. Esa avenida se expande hasta la zona sur. Por primera vez en la historia, la zona sur se conectó con el centro. Antes, para ir a la zona sur, básicamente tenías que ir en carreta. No había cómo. No había cómo, chicos. Y es recién en el 85 que hay esa conexión. Después viene del Humberto Coronel su hijo Opa, que se llama Manfred Reyes, y expande a través de una serie de, no solo la zona sur, sino también la zona norte. La ciudad crece, belleza, se comunica, belleza, pero el centro empieza a
perder básicamente su importancia. ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Se van a crear barrios grandes en la zona norte, sobre todo al principio, después no, pero al principio barrios jailones. Les voy a explicar crudamente cómo piensa el Cochabambino, ¿ya? La gente que vivía aquí en el centro pudiente jailona, cuando ve que hay conexión con la zona sur y que el mercado, de que las tiendas se empiezan a llenar de gente de la zona sur, dice, no, están invadiendo mi territorio, por lo tanto yo me voy a la zona norte. Y se crean barrios exclusivos, barrios residenciales. Empiezan a llenar de gente de la zona sur, dice, no, están invadiendo mi territorio, por lo tanto yo me voy a la zona norte. Y se crean barrios exclusivos, barrios residenciales. Y cuando viene el proceso de relocalización, mucha gente que tiene que venir de las minas va a crear sus barrios aquí. Barrios marginales o barrios pobres, qué sé yo. Poco a poco, estos barrios van a haber avenidas, van a haber carreteras, los alcaldes sucesivos van a crear conexión. Pero esa conexión va a traer como consecuencia el siguiente fenómeno. Esta gente va a decir, puta, para abastecer mi casa tengo que ir hasta la cancha, qué mierda, todo un recorrido. Poco a poco a alguien se le va a ocurrir, pero haremos un gran colegio. A otro se le va a ocurrir básicamente hacer un centro de negocios. Y con el tiempo la alcaldía va a decir, puta, ya ha crecido demasiado, entonces haremos aquí una subalcaldía donde la gente de esta zona vaya a hacer sus trámites allá. Lo mismo va a pasar en la zona sur. ¿Y qué va a pasar entonces? El centro se va a ir desplazando. Se va a descentralizar la ciudad, cosa, chicos, que es buena. No hay cosa peor que el centralismo. Y venir y que el centro controle todo era una cagada, honestamente. Era una reverente estupidez. Pero esta descentralización es tan poco planificada que lo que va a generar, en resumidas cuentas, es marcada por la diferenciación. Entonces, la gente que va a empezar a poblar la zona norte, los barrios como Cala, como Queruquero, como Muyurina, y un poco más arriba las lomas de Aranjuez, van a tener todo el apoyo de la alcaldía, y la alcaldía les va a poner luz eléctrica, les va a poner alcantarillado, les va a poner agua potable, va a pavimentar las cosas. Los de la zona sur van a crecer desproporcionadamente y desordenadamente, y hasta el día de hoy tienen esas carencias básicas. No hay agua en la zona sur. No hay agua, por bien. No me van a dejar mentir. Entonces, ¿qué ocurre? Se han descentralizado esas carencias básicas. No hay agua en la zona sur. No hay agua, por bien. No me van a dejar mentir. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha descentralizado la ciudad. ¡Qué bien! Pero se ha descentralizado de una manera, uno, desordenada, y dos, diferenciada. Unas zonas tienen todo y otras zonas no tienen nada. ¿Sí están de acuerdo? Esa descentralización es una forma en que la ciudad te dice: este barrio es para un tipo de gente y este barrio para otro tipo de gente. Por lo tanto, en esa diferenciación, lo que hay básicamente es privilegios. Estoy haciendo es dando un ejemplo a lo que dice Bauman. Si Bauman es alemán y está hablando de esto, es porque este fenómeno está pasando en absolutamente todas partes del mundo.
hay una descentralización de las ciudades, donde todas las ciudades han perdido su centro histórico. Al perder su centro histórico, se podría pensar que eso es un fenómeno positivo, porque va a permitir redistribuir el comercio, redistribuir la banca, redistribuir los servicios, redistribuir incluso el pagar impuestos, redistribuir la cultura, porque se supone que se van a abrir más teatros hacia todos lados, pero en realidad en los hechos no pasa eso. Hay unos barrios que sí tienen todo y hay otros barrios que no tienen nada. Hay lugares que sí cuentan con todo eso. Diferenciación, no solamente hay privilegios, sino que también hay formas terribles de exclusión. Dime, hermano, un poquito más fuerte. Allá de exclusión, ¿no sería que también es clases sociales? Porque obviamente esa persona que no tiene esos beneficios o derechos de la zona sur, si tiene el poder adquisitivo, se puede ir, digamos, a la zona norte. Entonces, y viceversa. Claro, todos los privilegios están basados en términos económicos. O sea, que está en juego eso, ¿no? Exacto, o sea, eso creo que la sociedad siempre va a crecer, tiende a eso. O sea, los municipios vamos alguna vez a visitar Tarata y demás. Lo que usted nos comenta es lo que tal vez Cochabamba hace 40 años era. Y Tarata, por tarde o temprano, por ejemplo, lo que está pasando en Tizaycoyo es lo que ha pasado en Cochabamba. Lo que está pasando en Sacaba es lo que ha pasado en Cochabamba. La urbanización es un crecimiento desmedido y es un crecimiento absolutamente desigual. Chicos, no nos engañemos. Por ejemplo, el municipio o las autoridades de Clisa pueden decir, puta, estamos trayendo a Clisa la luz eléctrica o estamos trayendo a Clisa, qué sé yo, la modernidad con este gran edificio y este gran supermercado. Pero eso solamente va a alcanzar para algunos, ¿no? Tarde o temprano, esas ciudades que se van a urbanizar se van a convertir en escenarios de lo que ocurre ahora en Cochabamba. Diferenciación, privilegios, exclusión social. Y obviamente, esa descentralización trae diferencias de oportunidades. Yo he tenido chicos durante la pandemia que no es que vivían en las provincias, vivían en el cercado, pero a sus zonas no les llegaba internet. Entonces, si pasa una situación de mierda como la pandemia y te dicen todos a meter la educación virtual, ¡qué belleza! Porque todo el mundo supuestamente puede seguir accediendo a la educación. Pero ¿y qué pasa con los que no tienen internet porque a su zona no llegan? ¿Dónde está la oportunidad ahí? Maldita la pandemia, porque ¿dónde está la oportunidad ahí? Maldita la pandemia, porque te ha mostrado claramente que ese crecimiento desmedido y descentralizado de la ciudad es un crecimiento ficticio. Cochabamba no es más moderna. En realidad, chicos, está más atrasada de cuando yo vivía acá. Mucho más atrasada. Porque no podemos pensar la modernidad en términos de edificios, de puentes, de avenidas. Tenemos que ver el principio de oportunidades. Entonces, fíjense lo que han hecho el Humberto, el Manfred, el Charlie terceros, después el Manfred de nuevo. ¿Qué han hecho durante sus gestiones? Bellas obras estrellas, bellas pavimentaciones, hasta iluminación, hasta parques bonitos. Pero no han hecho sistema de alcantarillado de agua, por ejemplo. Por los ojos. Entonces, esa descentralización ha transformado por completo las ciudades. Estamos viviendo en un mundo donde las ciudades están descentralizadas, pero de manera desigual.
están descentralizadas de manera que funcionan los privilegios. Y por tanto, están descentralizadas de una manera excluyente. ¿Sí está claro, chicos? Pregunta. Segunda característica. En nuestras sociedades modernas, precisamente por este sentido de la seguridad y la obsesión por la seguridad, se han generado básicamente espacios en los cuales se da una negación de la realidad. Espacios irreales. ¿Cuáles son los elementos que conforman la noción de la realidad? Uno. Voy a anotárselos aquí sí. Elementos que conforman la noción de la realidad. El primer elemento que conforma la noción de la realidad se llama luz. Y sin luz no existe sombra y viceversa. La realidad está conformada por luces y sombras. La sociedad y la realidad está conformada por la amenaza. Esa es la realidad. Aquí o en la China. Ahora, dice Bauman, en todo este proceso se han empezado a construir lugares, ustedes me van a decir qué lugares son esos, lugares que niegan la sombra, que niegan el desorden, que niegan el riesgo. ¿Cuáles? Exactamente. Los moles, los supermercados, los grandes edificios comerciales son una negación de la realidad. Una negación concreta de la realidad, chicos. ¿Por qué? Porque tú vas a un mall y vas a una negación concreta de la realidad, chicos. ¿Por qué? Porque tú vas a un mall y básicamente todo está iluminado. Vas al mall, vas a las Torres Ofer o vas a cualquier lugar, a un supermercado, y todo está ordenado. Entonces, ¿qué ocurre? La gente va ahí porque se siente segura. Olvídense del mito que dice que la gente prefiere ir a un supermercado que a la cancha porque en la cancha es más barato o porque el supermercado es más limpio. Esas son mamadas. La gente va a los supermercados, a los malls, a los negocios comerciales, a los edificios imponentes porque se siente más segura. La gente va a los supermercados, a los malls, a los negocios comerciales, a los edificios imponentes porque se siente más segura. Digamos que eso lo podemos asumir y respetar, pero a la larga eso te va a traer problemas. ¿Por qué? Bien, hermano. Si yo tengo mis hijos adolescentes que están en colegio, o mis hijas, y vienen y me dicen, voy a verme con mis amigas para ir a la cancha, o me dan la opción de voy a verme con mis amigas para ir al mall. Obviamente como padre yo voy a decir que mis hijos vayan al mall, porque ahí van a estar más seguros o seguros. Entras a un supermercado y ves guardias de seguridad y por lo tanto tienes la idea de que vives seguro, pero como dice el Cupa, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. En el fondo, chicos, estos lugares
lo que están generando es una burbuja de cristal para hacerte olvidar que el mundo es hostil, que el mundo está lleno de sombras, que el mundo es un mundo en el cual te tienes que aprender a cuidar. Pero si a tu hijo desde sus 12 años los mandas a un lugar seguro, ¿qué defensas va a tener enseñándote la realidad? O sea, ¿qué defensa puedes tener si toda la vida te están acostumbrando a ir a un lugar donde te vas a sentir seguro, cuidado, iluminado? En determinado momento los llevas a la cancha o tienen que ir a la cancha y están perdidos, no saben cómo desplazarse, cómo moverse, cómo reaccionar, cómo responder. Básicamente, les has quitado la posibilidad de ver lo real, lo que existe como tal. Lo has encerrado en un mundo completamente fantástico, que viene de la palabra fantasía, en un mundo completamente irreal. Ya. Si quieren profundizar sobre este tema, les recomiendo que se busquen textos de esta doña, que es una pensadora y filósofa y crítica de arte argentina llamada Beatriz. Recomiendo que se busquen textos de esta doña, que es una pensadora y filósofa y crítica de arte argentina llamada Beatriz Arbo. La vieja es un genio. Tiene todo un texto solo sobre este tema. Espectacular. La negación de la realidad va muy de la mano con las comunidades indígenas. Todo esto va de la mano. Fíjate las flechitas, ¿no? Va en directa relación con las comunidades del bien. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, tercer elemento. Los enclaves defendibles. Es decir, en mis épocas, chicos, estos fenómenos de los malls son completamente, entre comillas, nuevos. En mis épocas, ya que se ha inaugurado, si no me equivoco, a comienzos de los años 90, lo único que había de esa huevada eran las Torres Eiffel. Era el wow. Ya que se ha inaugurado, si no me equivoco, a comienzos de los años 90, lo único que había de esa huevada eran las Torres Eiffel. Era el wow. Pero durante toda mi generación, y por lo tanto las generaciones antiguas, lo máximo que había de alternativa a la cancha o al supermercado era una tiendita, un almacén de tu barrio. Entonces, no es por nada ni lo malinterpreten. Por eso mi generación asume el riesgo más que ustedes. Ustedes han vivido en una ciudad mucho más protegida. Y por eso es que en el Facebook van a encontrar que mi generación los califica a ustedes como la generación de cartón o de vidrio o de cristal a la mierda. Esa es una de las razones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la ciudad, el lugar donde vives, el espacio físico, determina tu conducta, determina tu forma de ser, determina tu forma de pensar. Y eso está en estrecha relación con ese otro conceptito de los enclaves defendibles. Ustedes les puede parecer ciencia ficción, pero en los barrios de la ciudad, aún, silencio, en los del centro, la gente nunca cerraba sus puertas. No cerraba sus puertas, eran como en los pueblitos. En cambio hoy, chicas, dejen de molestar. En cambio hoy, por los barrios donde vamos a encontrar algunas características de la ciudad moderna. 1. Alambrados. 2. Muros de contención. 3. Seguridad
privada. Ahorita vamos a hablar de las cámaras. Pero básicamente los barrios de Cochabamba son barrios que se han convertido más que en espacios del tránsito libre, en espacios de protección a las casas. Entonces ves casas con alambrados, ves casas con muros gigantescos de contención. Tránsito libre, en espacios de protección a las casas. Entonces ves casas con alambrados, ves casas con muros gigantescos de contención, ves casas incluso, aunque creo que está prohibido, pero ves con electrificados y ves guardias de seguridad. ¿Saben a qué se parece eso? A los castillos medievales. Es igual. Un castillo medieval se construía con esas claves. Claves que tienen que ver con la defensa de muros portentosos, elementos que amenacen a la gente. Si tú pones un alambre de púas en tu muro, estás diciéndole a la gente: no te acerques de aquí, cabrón, te vas a ensartar. ¿No es cierto? Cumple el mismo papel que cumplían los cañones que ponían en los castillos. Pasear, el hecho de frecuentar, ya no se lo hace literalmente por una cuestión de placer. Ya nadie pasea. Lo que haces es te desplazas. Llegas a un barrio y ese barrio te está gritando en la cara, está diciendo: ojo, aquí estoy preparado para defender de ti, agresor. Ten cuidado con lo que haces. Básicamente hemos convertido la ciudad en enclaves. Enclaves quiere decir centros que estén listos para la defensa. Digamos que toda persona tiene derecho de hacer eso en su casa. Pero cuando eso haces en la ciudad y en los espacios, entonces quiere decir que ahí ya hay una locura inminente. Nuestro amigo Manfred, que es un gran alcalde, ha hecho una cosa que ningún otro alcalde en ninguna otra parte del país ha hecho: parques, bellos parques. Todos esos putos parques que son públicos están alambrados. Date cuenta de eso. Todos esos espacios que son públicos para el deleite y el disfrute de las personas, ¡silencio!, son defendibles. Están con guardias de seguridad municipal, están alambrados. Y el justificativo que damos nosotros, que nos parece bien incluso, es decir, es que la gente destroza. Pero no es verdad, chicos. Nos están diciendo: esto no es para todos. Te están dando una ciudad que semióticamente te está diciendo: ten cuidado al pasear, ten cuidado al caminar, ten cuidado por dónde vas, porque te vamos a atacar. Pero en realidad te están diciendo: me voy a defender. Dentro de los derechos fundamentales del ciudadano está el disfrutar la ciudad, o disfrute de la ciudad. Cuando tú vives en sociedades, en ciudades que te amenazan, entonces te están privando de ese derecho. Eso debería ser anticonstitucional. Dime, Michelle. Sí, exactamente. Por ejemplo, un problema que yo, los hondureños que nos hemos venido aquí para estudiar, que tenemos es esto, que hemos perdido esa capacidad de poder pasear. Por ejemplo, yo creo que es como de los hombres: si no camino, no soy yo. O ya no tienes esa costumbre de acompañarte con tus amigos para ir hasta algún lugar o pasear. Es como que terminan las clases y todos a sus casas. Entonces, no hay socialización ni poderlo vivir. Por ejemplo, y también cuando yo vivía, por ejemplo, en la granja, había un parquecito y era accesible para todos. Y lo han destrozado ese parquecito. Y la verdad es que todo nos quedaba porque era un parque que todos nos chatábamos. Como ustedes decían, no cerrábamos nuestras puertas,
vamos de casa en casa. En Oruro. Sí. Pero cuando lo haces, o sea, ese parquecito, sí lo convirtió como más bonito, pero todo era sus rejas, y no había cuando abrían. Y me acuerdo de que, así como que unos chavitos medio jairosos fueron, y les abrieron así como que sí, porque eran chiquitos, pero cuando fueron una mamá así indígena, no les pidieron nada. Chicos, ¿por qué esto está en relación? Gracias, Michelle. ¿Por qué está en relación? Indígenas, no les pidieron nada. Chicos, ¿por qué esto está en relación? Gracias, Michelle. ¿Por qué está en relación con las comunidades del miedo? Porque el lenguaje, como les digo, semiótico de la ciudad, si tú lees la ciudad, te está diciendo, por aquí no puedes circular libremente. Esto está afectando tu derecho de libre circulación. Está afectando tu derecho a el disfrutar de la ciudad. Entonces el ciudadano está poniendo en la balanza. O renuncio a mi derecho de disfrutar de la ciudad y me siento seguro. Entonces estamos tomando la mala decisión. Por sentirnos seguros, estamos privando del derecho a todos. Y nos estamos convirtiendo en ciudadanos que son capaces de renunciar a sus más derechos porque se sienten más seguros. Nos estamos volviendo absolutamente miedosos, inseguros, en vez de asumir los riesgos. Estamos renunciando a nuestra ciudadanía. Eso exactamente pasa con el otro elemento que es el ojo vigilante, las cámaras de seguridad. Nosotros como ciudadanos respiramos y nos sentimos seguros de que la alcaldía ponga cámaras de seguridad. Les voy a contar una anécdota. No sé si ya les conté. Es una anécdota que me ha pasado con un estudiante de la UPB. La ñatita me dice, usted que escribe en el Facebook, ayúdenos por favor a concientizar a la gobernación, porque nosotros somos de la Asociación de Esgrima y teníamos nuestra sede de la asociación donde entrenamos esgrima dentro del estadio. Pero ahora, como van a ver los Juegos Panamericanos, o no sé qué putas, han dicho, vamos a arreglar el estadio y han cerrado nuestro lugarcito para entrenar. Y quieren que participemos del puto campeonato, pero no nos dan lugar ni espacio para entrenar. Entonces, los de la gobernación nos han dicho, búsquense su propio espacio. Hemos buscado y hemos ido de la alcaldía, y en la alcaldía hemos encontrado un coliseo que está por Salco, nuevito, flamante, que nadie usa aparentemente. Entonces hemos ido a la alcaldía para decir, hemos ubicado esto, nos puede ceder. La alcaldía dice, ¿cómo está ocupado ese coliseo? Está sirviendo de almacén para las casi 20,000 cámaras que han comprado para la seguridad. Entonces no pueden desahogar, no tienen dónde poner 20,000 cámaras y el coliseo sirve de almacén de cámaras. La gente ha votado por el Leyes, cuando el Leyes ha dicho vamos a instalar cámaras de seguridad en toda la ciudad. La gente ha apoyado esa medida. Yo me pongo a pensar, si estoy caminando por un barrio y tiene cámaras de seguridad y viene un asaltante, un maleante enmascarado y me asalta, ¿qué mierda va a hacer la cámara de seguridad? ¿Lo va a pegar? Eso, chicos, es a medida. Yo me pongo a pensar, si estoy caminando por un barrio y tiene cámaras de seguridad y viene un asaltante, un maleante enmascarado y me asalta, ¿qué mierda va a hacer la cámara de seguridad? ¿Lo va a pegar? Eso, chicos, eso es la forma más pelotuda, perdónenme, pero es la forma más pelotuda de concebir la seguridad, creyendo
creyendo que una cámara de seguridad va a evitar el crimen. Falso. No tiene la menor utilidad esa porquería. Pero el ciudadano está como en la novela 1984 de George Orwell, donde al sentirse observado por ese Big Brother, se siente seguro. Lo mismo que pasa con el anterior punto, estar renunciando a tu derecho de libre circulación. ¿Por qué mierda tendrías que tú poner a disposición del alcaldía o de la policía el lugar donde estás o cuánto tiempo te quedas o qué haces? ¿Por qué alguien tendría que estar observándote por dónde vas? Por supuesto que aquí, chicos, tenemos que poner las cosas en su verdadera dimensión. Aquí el problema todavía no es dramático. Pero si te vas a ver sociedades con alto control gubernamental, como la China, por ejemplo, como Corea del Norte, las cámaras que están en las calles tienen tecnología de Facebook de reconocimiento facial. Entonces estás caminando por la calle y ya te reconoce la cámara y te identifican. Entonces están utilizando eso como sistema de vigilancia. Los ciudadanos fulano tal está en tal lado. Los ciudadanos fulano tal está en tal lado. Eso se está aplicando ahora en los Estados Unidos. Eso se está aplicando ahora en la mayoría de Europa. En Latinoamérica todavía las cámaras de seguridad son adornos, por suerte. Pero no niega el hecho, lo que les digo, me parece aberrante que un alcalde gane elecciones por ofrecer cámaras. Porque es una sociedad que dice, ok, yo voto por este porque me va a dar la seguridad de vigilarme y cuando me vigilan yo me siento seguro. Es psicología a la inversa, de fetito, de guaguito. Es decir, yo voy a estar seguro porque sé que me está mirando mi mamá. Es renunciar a lo que se llama libre albedrío. La ciudad con esas características literalmente nos está volviendo retrasados mentales. ¿Por qué? Porque estamos con psicología de niños, no hables con extraños. Que lo vigilen todo el tiempo. Uy, qué bien, eso está protegido, no puedo entrar. Es un retraso. Cuarto, la formación de guetos modernos. Durante la Alemania nazi, imagínense que esta es la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín dividida así en cuadras. Los nazis, con el fin de controlar a la población judía, lo que hicieron fue cercar toda esta parte, digamos, de Berlín. La cercaron, le pusieron muros de contención, pusieron guardias en todo esto, y alrededor de estas 3 cuadras, pusieron guardias en todo esto, y alrededor de estas 3 cuadras llevaron a toda la población judía, de todos lados. Los sacaban de sus casas, de sus barrios y los llevaban ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que en Berlín, en Frankfurt, en Múnich, en Bonn, en todas las ciudades alemanas, había esos lugares solamente para judíos. Los judíos tenían que venir, vivir ahí asignados, solamente entre ellos podían comer, negociar, vivir, ir a su sinagoga. Estaban prohibidos de salir. A esos cercos se les llamó guetos. Hoy, dice Bauman, esos guetos siguen existiendo, del cual no podías salir. Los guetos modernos son cercos de lugares donde no puedes entrar. Eso, exactamente eso, son los barrios residenciales. Esos son los edificios de departamentos. Esos barrios marginales o no marginales que simple y llanamente han tomado posesión de ese barrio y te dicen, aquí no entras.
Vayan a un barrio residencial, váyanse al Bosque, váyanse a las Lomas de Aranjuez, váyanse a cualquiera de sus barrios puntos jailones. ¿Ya? Lleguen a la puerta y se les va a aparecer un guardia. Y lo primero que te va a decir el guardia es: ¿a dónde va a aparecer un guardia? Y lo primero que te va a decir el guardia es: ¿a dónde estás viendo? ¿A quién estás viendo? Van a llamar al dueño y van a verificar si de verdad está siendo buscado al dueño. Y una vez que ha verificado que de verdad estás yendo a buscar al dueño, te va a decir: muy bien, deje su carnet. Y va a dejar tu carnet y entrar. En primer lugar, nadie te puede pedir tu carnet. Nadie. Es anticonstitucional aquí y en la China. Nadie te puede despojar de tu identidad. Y en segundo lugar, ese barrio está en la ciudad. Por lo tanto, el barrio no se pertenece a sí mismo. El barrio es de la ciudad. Por lo tanto, es espacio público. Lo que hacen, no para los de adentro, porque tú puedes salir de ahí cuando quieras, sino para los de afuera. No puedes entrar. Son cárceles a la inversa. Violan absolutamente todos tus derechos. Porque fíjense, chicos, que hacen en esos edificios, en esas comunidades. Están repletos de leyes, de normas. A las 11 de la noche ya no, nadie puede hacer fiesta. Nadie puede utilizar el parrillero a tal hora. Nadie puede hacer tal cosa a tal hora. Máximo tienes que traer tales gentes. No prendas la luz, no escuches música, no andes desnudo en tu casa, en tu departamento. Y lo peor es que la gente que vive ahí dice: ya. Eso es lo peor. ¿Por qué? Como estamos creando ciudades de retrasados mentales, estamos creando... Y lo peor es que la gente que vive ahí dice: ya. Eso es lo peor. ¿Por qué? Como estamos creando ciudades de retrasados mentales, estamos creando también ciudades de habitantes que tienen esa idea de que así se van a sentir más seguros, renunciando a el derecho básico de que es tu casa, y tu casa desde tiempos romanos es sagrada. Es sagrada. Pero además limitarte el ocio, limitarte la libre convivencia, limitarte. Yo he visto, lo peor que he visto en un edificio es que es un edificio construido ahí cerca de la morgue, acá, exclusivamente construido para estudiantes del interior y extranjeros. Han vendido esos departamentos del edificio a los estudiantes. Y los estudiantes son, bueno, sus papás, ¿no? Son dueños de sus departamentos. El letrero que hay al ingresar a ese edificio es: prohibido alojar a terceras personas que no estén registradas. Bajo la pena de que en el contrato es firmado de que si alojas a alguien, a que no, entonces se te quita por contrato la tutela de ese departamento, deja de ser tuyo. Ahora imagínate que es un edificio para estudiantes del interior. Viene tu mamá a visitar y no la puedes alojar a tu mamá porque está dentro del contrato que has firmado. Y entonces, que cague la vieja al hotel. No es chistoso, pero es dramático. Es dramático. Lo peor es que aceptemos eso como ciudadanos. Lo peor es que nosotros estemos sometidos tanto a la propia idea de vivir en paz y tranquilamente en tu casa haciendo lo que se te plazca. Que esa es la idea de casa, domus romano. Domus, porque yo soy dueño. ¿No? Cuarto, que está en relación directamente con todo esto: la apropiación de lo público. Estos guetos modernos, chicos, no pasan solamente en las zonas jailonas ni en las residenciales jailonas, pasan también a la inversa en otras dimensiones
de lo socioeconómico. Por ejemplo, váyanse a los barrios marginales, nunca han visto, ahí ponen un muñeco y dice aquí se cuelga ladrones. Cuando estás pasando por ahí, ese muñeco no está acá, mejor no entro aquí. ¿Qué es? Cuando estás pasando por ahí, ese muñeco no está acá, mejor no entro aquí. ¿Qué es eso? Es exactamente lo mismo. Ya agarraron mi barrio y lo he convertido en mi gueto. Silencio. Lo he convertido en mi gueto. Entonces, yo, si vivo ahí, feliz, entro y salgo cuando quiero. Pero el que va a entrar va a estar sometido a la vigilancia, va a estar sometido a la sospecha. Tal vez no te pidan tu carnet, pero va a haber alguien, una sombra detrás de tuyo vigilándote. Si tienes mala concha, alguien se va a tirar una bicicleta y te van a linchar. Entonces, preferible no. Esos están convirtiendo las ciudades guetos de gente asustada que renuncia a sus derechos por, de alguna manera, paliar su ansiedad ante lo inseguro. Y ahí, de la apropiación de lo público. Lo que ha contado la Michelle, ese parquecito, ha pasado igualito aquí a 2 cuadras. ¿Conocen la plaza triangular? En la Oquendo y después de la Calama, no sé qué. Es una plazolita que es en forma de triángulo, que justo contiene. La plazolita era una mierda. Cuando entra el Lorango, recordamos su tiempo de estudiante, ha hecho arreglar la plazolita. Entonces ha puesto lucecitas, ha hecho un jardincito bonito, ha acercado el jardín para que nadie pise, ha puesto asientitos, venga la plazolita, hermoso. Pero obviamente hermosa la plazolita, han empezado a llegar los delincuentes de San Simón, los estudiantes delincuentes, y han empezado a utilizar la placita, obviamente algunos para estudiar, otros para relajear, otros para chupar. La gente, los vecinos de la plazolita han empezado a ver estudiantes que llegan. No ha visto estudiantes que están ejerciendo su rol de jóvenes, han visto delincuentes, maleantes, peligro. Los vecinos han destrozado la plazuela. Han roto luces, han roto los jardines, han roto los asientos, porque así se sienten más seguros de que no sean invadidos. ¿Cómo? O sea, yo siendo el alcalde, los hubiera metido presos al bolito de esos por atentar contra el ornato público. Pero los vecinos han dicho, es mi plazuela, y en mi plazuela yo hago lo que quiero. Y eso, chicos, es una completa deformación de la emoción de lo público. Completa deformación. La gente, cuando toma posesión de su acera la gente, cuando toma posesión de su acera y corta o poda el árbol de su acera, está cometiendo un delito, porque el árbol no es de él, aunque esté en su acera. La acera no es de él. Lo tuyo, tu domus, tu casa, empieza después de tu puerta hacia adentro. Una persona que tala árboles es una persona que está atentando contra la salud de todos nosotros. Pero el pelotudo te dice, es mi árbol, es mi acera. Y la alcaldía no hace nada. La policía no hace nada. Básicamente, chicos, estamos apropiándonos del espacio público, creyendo que le pertenece a mi zona, que le pertenece a mi barrio, que me pertenece a mí, y te privo a vos de todos los derechos. A la larga, eso que ya está trayendo problemas tremendos. Martadero es un centro cultural. En Italia, hace varios años, se le ocurrió a un colectivo de artistas entrar en una negociación con la alcaldía de Roma y decirles, bueno, ustedes tenían este matadero que está viejo, que ya no sirve porque tiene uno más nuevo. Cédanos ese matadero antiguo y nosotros lo vamos a convertir en un centro cultural y vamos a organizar actividades culturales y artísticas. Roma lo hizo, el centro cultural empezó a utilizar las instalaciones del ex matadero y llamó Proyecto Matadero.
ya, de arte, ¿no? Funcionó también que en todas partes del mundo se ha respetado eso. Una belleza. Llega a Cochabamba y una belleza, la alcaldía de ese entonces, que no me acuerdo quién era, creo que era o el Mambo o el Chali, dijo, ok, le cedemos. Se formó de Cochabamba. En ese momento, cuando se funda, chicos, el único escenario que existía de arte en Cochabamba era el Teatro Achá y el Teatro de la Zamudio, que estaban fundidos. Después querías ir a ver arte, un concierto, una cosa rara, eran todo en zonas que no estaban conectadas al circuito artístico. De verdad, o sea, querías ir a un ciclo de cine o ibas a la Alianza o al Centro Cultural Boliviano Alemán. Querías ver teatro, ibas a la Chá o a la de la Zamud. Pero todo estaba en torno al centro. El Martadero se desplaza hacia la zona sur y empiezan a presentar obras, a presentar conciertos, a hacer exposiciones de todo tipo, y en cuestión de meses ese lugar de la zona sur empieza a llenarse de vida. Los chicos de la zona, sobre todo los chicos, es decir, los jóvenes, empiezan a formar parte de meses, ese lugar de la zona sur empieza a llenarse de vida. Los chicos de la zona, sobre todo los chicos, es decir, los jóvenes, empiezan a formar parte del proyecto y ellos mismos organizaban cosas. En poco tiempo ese proyecto crece y se instituye dentro de ese espacio como un centro de arte alternativo espectacular, a tal punto que han llegado pues espectáculos de primer nivel de todas partes del mundo. Pero de pronto, mientras más gente llegaba, más diversos, los vecinos del lugar empiezan a ver eso y dicen, sospecho, ¿no? Ah, esos homosexuales, esos drogadictos, esas lesbianas. Y lo que han hecho es básicamente, hasta ahorita está en juicio eso, decirle a la alcaldía, les tienen que quitar ese proyecto. ¿Por qué? Porque los vecinos queremos hacer ahí una cama de su tienda. Si no fuera porque eso está reglamentado y es un trámite difícil, cualquier alcalde con tal de ganarse el voto de esa gente, lo hubiera revertido. Y eso sería ahorita una cancha de básquet. Pero, ¿qué es lo que reclamamos aquí? Es la actitud de unos vecinos que simple y llanamente, porque no entienden lo que está pasando ahí, creen que eso es de ellos. Creen que eso les pertenece. Creen que ese espacio público está a su servicio. Y por eso ustedes, por donde vayan, van a ver barrios, por ejemplo, en que ponen trancas para el ingreso de ese barrio. Te están diciendo, esto es mío. Utilizan el espacio público a su discreción. Destruyen todo lo que quieren. Y básicamente el espacio público ha dejado de ser público. Todos estos fenómenos, chicos, ya para terminar, todos estos fenómenos están construyendo una nueva forma de ciudadanía. El ciudadano ya no es esa persona que es libre de circular en la ciudad, sino esa persona que básicamente se ha convertido en dueño de su espacio. ¿Quiénes dominan y controlan la ciudad? Piensen bien, chicos. Es una pregunta existencial. ¿Quiénes dominan y controlan la ciudad? Piensen bien, chicos. Es una pregunta existencial. ¿Quién es la verdadera autoridad en la ciudad de Cochabamba? ¿Quiénes determinan todo lo que hace la alcaldía en Cochabamba? Yo les voy a decir quiénes son. 1, transportistas. 2, comerciantes. 3, loteadores. 4, hoteles, juntas vecinales. La alcaldía no hace absolutamente nada sin la aprobación de ellos. Nada, y yo lo sé con conocimiento de causa. El que esté en desacuerdo y me quiera discutir, cuando quiera.
No sería nada, no tendría nada de malo eso, la verdad. Si no fuera porque esas organizaciones se han convertido en verdaderos autoritarios. Ellos imponen. Si tienes un proyecto para modernizar la cancha, por ejemplo, ¿no? Esos grupos no piensan en función del bien común, piensan en función de ellos. Piensan en función de su bien sectorial, de su bien grupal. Y por lo tanto imponen sus intereses a los intereses de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el interés fundamental, la urgencia fundamental que tiene Cochabamba? La fundamental son dos: agua, por un lado, y arborización por otro, porque nos estamos pudriendo vivos. Imagínate que yo, como autoridad, pongamos un ejemplo extremo, toditos nosotros hacemos un proyecto, tener problemas en ir a la alcaldía y que nos apruebe el proyecto. Vamos a tener problemas cuando vayamos a la zona sur y empecemos a poner el arbolito, porque van a venir, lo van a destrozar y te van a decir, aquí no vas a hacer eso. Y te van a decir, no, aquí lo que queremos es cancha de básquet y posta policial. Pero no, o sea, esto va a beneficiar a toda la ciudad. No, mi barrio necesita luz, mi barrio necesita pavimento. Es mi barrio y por lo tanto se va a hacer lo que mi barrio y sus demandas necesitan. Y por tanto se han vuelto en Hitlers pequeñitos y provincianos. Con ese autoritarismo y ese bien sectorial ya no hay ciudadanía que valga. Ya no hay concepto de ciudadanía, ¿saben qué? Porque ya no hay el bien común. Y ahí se da ese proceso de exclusión. Porque ya no hay el bien común. Y ahí se da ese proceso de exclusión y de violencia. ¿Cuál es la forma más clara que ustedes pueden encontrar en Cochabamba de ese autoritarismo del bien sectorial? Por ejemplo, nada. Lo de Caracar es una aberración. Que un grupo de padres de familia o un grupo de gente que tiene un interés determinado decidan bloquear el ingreso a Caracara, hay que ser hijo de Dios. Hay que ser cabrón. Porque no por el bien o por la urgencia que tengas, vas a cagar a todos. Eso es contra los derechos humanos. Pero como ellos hablan a nombre de los hechos, todo esto es consecuencia de eso. ¿Y ahora qué están esperando? Váyanse.